¿Qué ocurrió en la vida de Jesús entre los 12 años y el comienzo de su predicación pública? Los evangelios guardan casi completo silencio. Sin embargo, ese vacío ha sido llenado durante siglos por tradiciones religiosas, relatos apócrifos y novelas modernas. Entre estas últimas destaca la saga Caballo de Troya, de J. J. Benítez, que presenta una biografía minuciosa y sorprendente. Pero una narración detallada no es necesariamente una reconstrucción histórica. Para entender los llamados años perdidos, debemos separar 4 terrenos diferentes: el texto bíblico, las leyendas apócrifas, la arqueología y la ficción literaria. El Evangelio de Lucas cuenta que Jesús visitó Jerusalén cuando tenía 12 años. Según el relato, permaneció en el templo conversando con los maestros de la ley. Después regresó a Nazaret con María y José. Lucas resume los años siguientes diciendo que Jesús crecía en sabiduría, estatura y gracia. Luego, el relato salta hasta el comienzo de su actividad pública. El Evangelio de Mateo tampoco ofrece una biografía completa. Relata el nacimiento de Jesús, la huida de su familia a Egipto y el posterior establecimiento en Nazaret. No dice cuánto tiempo permanecieron exactamente en Egipto, ni describe viajes a Alejandría, trabajos de José como contratista o episodios concretos de la juventud de Jesús. Los evangelios canónicos no fueron escritos como biografías modernas. Sus autores no intentaron registrar cada año de la vida de Jesús. Su interés principal era explicar su mensaje, su identidad religiosa, su muerte y, desde la perspectiva cristiana, su resurrección. Por eso, el silencio sobre su adolescencia no demuestra que escondieran una historia secreta. Solo indica que aquella etapa no formaba parte central del propósito de sus escritos. Cuando Jesús regresó a Nazaret durante su vida pública, sus vecinos lo identificaron como el tectón. Esta palabra griega suele traducirse como carpintero, aunque su significado puede ser más amplio. Podía referirse a un artesano, constructor o trabajador capaz de utilizar madera, piedra y otros materiales. Mateo también lo llama hijo del tectón. Esta referencia hace razonable pensar que Jesús creció dentro de una familia de artesanos. Sin embargo, los textos bíblicos no afirman que fuera carpintero naval, herrero, comerciante, jefe de almacén o constructor profesional de grandes obras. Esas profesiones más específicas aparecen en reconstrucciones posteriores. Para conocer el ambiente donde pudo crecer, la arqueología resulta mucho más útil. No puede contarnos lo que Jesús hizo un martes concreto de su juventud, pero sí puede mostrarnos cómo eran las aldeas, las viviendas, las herramientas y las actividades económicas de Galilea. Nazaret no era una gran ciudad. Durante el siglo I, debió de ser una pequeña población judía, situada entre colinas y campos de cultivo. Las excavaciones realizadas en la zona han identificado tumbas, cisternas, cavidades excavadas en la roca, espacios de almacenamiento y restos de ocupación antigua. Los arqueólogos franciscanos Bellarmino Bagatti, Estanislao Lofreda y Virgilio Corbo estudiaron durante décadas diferentes lugares relacionados con la tradición cristiana de Nazaret. Sus investigaciones ayudaron a documentar estructuras excavadas en la roca y restos de distintas épocas. Algunas cavidades funcionaron como silos, depósitos o cisternas. Otras fueron transformadas con el paso de los siglos. Esto confirma que los habitantes aprovechaban el terreno rocoso para guardar agua, grano y otros productos. No significa que toda Nazaret estuviera conectada por una gigantesca ciudad subterránea. Tampoco permite identificar con certeza la casa exacta en la que vivió Jesús. La arqueología ofrece contexto, no una cámara capaz de grabar el pasado. Encontrar un silo del siglo I demuestra cómo almacenaban alimentos los habitantes de la región. No demuestra que Jesús entrara personalmente en ese silo. Algo parecido sucede en el mar de Galilea. Los evangelios describen una región marcada por la pesca, las barcas y el movimiento entre poblaciones costeras.
Jesús aparece enseñando desde embarcaciones, cruzando el lago y relacionándose con pescadores. Durante periodos de descenso del nivel del agua, investigadores como Mendel Non estudiaron restos de antiguos puertos y embarcaderos alrededor del lago. Non, que además conocía profundamente las técnicas tradicionales de pesca, documentó numerosos puertos y fondeaderos antiguos. En Cafarnaúm fueron reconocidos restos de instalaciones portuarias que muestran la importancia de la actividad marítima. Los muelles y rompeolas permitían proteger embarcaciones y facilitar la carga, la descarga y el transporte de personas. Estos descubrimientos encajan con la imagen general de los evangelios. Cafarnaúm fue una población vinculada al lago, y la pesca desempeñó un papel importante en su economía. Pero las piedras de un antiguo puerto no pueden confirmar cada episodio narrado en un texto religioso. El hallazgo más famoso ocurrió en el año 1986, cerca de Ginosar. Dos hermanos, Mosé y Yuval Lufan, observaron restos de madera que habían quedado expuestos por el bajo nivel del lago. Los arqueólogos descubrieron que pertenecían a una embarcación antigua. La barca fue recuperada mediante un delicado proceso de conservación. Los estudios de radiocarbono y el análisis de los materiales situaron su construcción entre el siglo I a.C. y el siglo I después de Cristo. Por esa razón, suele ser llamada la barca de Jesús. El nombre puede resultar confuso. No existe ninguna prueba de que Jesús, Pedro o los demás discípulos viajaran en esa embarcación. Su verdadero valor consiste en mostrarnos cómo podía ser una barca de pesca utilizada en la región durante aquella época. Su construcción también revela una realidad económica interesante. La embarcación fue reparada varias veces y contenía diferentes clases de madera. Sus propietarios aprovecharon materiales disponibles y prolongaron su uso todo lo posible. No era un objeto ceremonial, sino una herramienta de trabajo. La barca de Ginosar, los puertos del lago y las estructuras de Nazaret son evidencias arqueológicas. Confirman que el escenario descrito de manera general por los evangelios pertenecía a un mundo real de pescadores, campesinos y artesanos. Sin embargo, no resuelven el misterio de los años perdidos. La saga Caballo de Troya entra precisamente en ese espacio vacío. Sus novelas imaginan que militares procedentes del futuro viajan hasta el siglo I y observan directamente la vida de Jesús. Uno de ellos, conocido como Jasón, registra conversaciones, costumbres y acontecimientos que no aparecen en los evangelios. En Nazaret, Cesarea y Caná, la saga presenta una reconstrucción extremadamente detallada de la juventud de Jesús. Según esta narración, José murió en el año 8 después de Cristo. Jesús tuvo entonces que asumir la responsabilidad económica de María y de sus hermanos. La obra lo muestra realizando numerosos trabajos y atravesando una lenta evolución personal. También describe viajes por diferentes regiones del Mediterráneo, entre los años 22 y 25 después de Cristo. En estas aventuras, Jesús conoce pueblos, culturas y formas de pensamiento muy diversas. La saga afirma además que su comprensión de su propia naturaleza divina se desarrolló de manera gradual y alcanzó un momento decisivo en el Monte Hermón. Todo esto pertenece al universo narrativo de Caballo de Troya. No aparece en los evangelios canónicos. Tampoco está confirmado por documentos del siglo I, inscripciones, restos arqueológicos o testimonios independientes. Las fechas exactas, los largos viajes, las conversaciones privadas, los documentos dictados y la toma de conciencia en el Monte Hermón son recursos de una novela. Pueden resultar interesantes desde el punto de vista literario o espiritual, pero no deben presentarse como hechos históricos demostrados. La saga mezcla escenarios arqueológicos reales con elementos de ciencia ficción, especulación religiosa y reconstrucción imaginativa. Esa combinación produce una fuerte sensación de autenticidad. El lector encuentra nombres de lugares, costumbres, medidas,
alimentos y descripciones precisas. Sin embargo, la precisión narrativa no equivale a evidencia. Una novela puede describir con exactitud un puerto romano y, al mismo tiempo, inventar a los personajes que caminan por él. Puede utilizar una barca históricamente posible y atribuirle conversaciones que jamás fueron documentadas. Algunas ideas de Caballo de Troya también presentan semejanzas con el libro de Urantia, una obra espiritual publicada en el siglo XX. Este libro ofrece una extensa narración alternativa de la vida de Jesús, incluidos viajes y etapas de formación desconocidas por los evangelios. Las semejanzas han sido señaladas con frecuencia, aunque los lectores y el autor de la saga pueden interpretarlas de maneras diferentes. Mucho antes de Caballo de Troya, los cristianos antiguos también intentaron llenar los vacíos de la infancia de Jesús. Así nacieron diversos evangelios apócrifos. La palabra apócrifo se utiliza para textos que no fueron incluidos en el canon del Nuevo Testamento. No todos pertenecen a la misma época, comunidad o corriente religiosa. Tampoco todos pretendían engañar. Algunos expresaban devoción popular, enseñanzas teológicas o tradiciones legendarias. El Evangelio de la infancia de Tomás describe a un niño Jesús capaz de realizar milagros extraordinarios. En algunos episodios da vida a figuras hechas de barro. En otros utiliza su poder de una manera que puede parecer severa o inquietante para un lector moderno. El Evangelio del pseudo Mateo y el Evangelio árabe de la infancia desarrollan la huida a Egipto con árboles que se inclinan, animales que obedecen y figuras paganas que caen ante la presencia del niño. Estos relatos ampliaron escenas que Mateo había contado de forma muy breve. También aparece la historia en la que Jesús ayuda a José, cuando una pieza de madera tiene una medida incorrecta. En lugar de repararla con herramientas, el niño la estira milagrosamente. La escena no es una prueba de su trabajo histórico en un taller. Es una leyenda religiosa destinada a destacar su poder sobrenatural. Las actas de Pilato, relacionadas posteriormente con el llamado Evangelio de Nicodemo, se concentran principalmente en el juicio, la muerte y el descenso de Cristo al mundo de los muertos. Por eso, no constituyen una fuente importante para reconstruir su adolescencia. Los relatos apócrifos fueron escritos décadas o siglos después de la época de Jesús. Pueden ayudarnos a estudiar las creencias y la imaginación de antiguas comunidades cristianas. Pero los historiadores no los consideran reportes directos y verificables de su infancia. La reconstrucción histórica más prudente es mucho más sencilla. Jesús probablemente creció en una pequeña comunidad judía de Galilea. Su lengua cotidiana habría sido el arameo. Debió de conocer las tradiciones religiosas de Israel y participar en la vida familiar y comunitaria. Es posible que supiera algo de hebreo relacionado con la lectura religiosa. También pudo tener algún contacto con el griego, utilizado ampliamente en el Mediterráneo oriental. Pero no podemos determinar con certeza su nivel de dominio, ni afirmar que hablará varios idiomas con fluidez desde niño. Nazaret se encontraba cerca de rutas y poblaciones más grandes, como Séforis. Esa cercanía pudo ofrecer oportunidades de trabajo e intercambio. Algunos investigadores han propuesto que artesanos de Nazaret pudieron desplazarse a construcciones cercanas. La posibilidad es razonable, pero no existe una prueba directa de que Jesús trabajara en una obra determinada. Tampoco podemos asegurar que nunca viajara fuera de Galilea antes de iniciar su predicación. La ausencia de información no demuestra que permaneciera siempre en el mismo lugar. Sin embargo, afirmar que recorrió Grecia, Alejandría y otras regiones requiere evidencias que actualmente no existen. La diferencia es importante. Un historiador puede reconocer una posibilidad sin convertirla en un hecho. Decir que Jesús pudo realizar viajes regionales es una hipótesis razonable. Presentar un itinerario exacto entre los años 22 y 25 después de Cristo
es una afirmación mucho más concreta, y necesita pruebas concretas. Los años perdidos continúan siendo un misterio, porque no conservamos información suficiente para reconstruirlos. La arqueología ilumina el escenario. Los evangelios transmiten recuerdos y afirmaciones teológicas sobre Jesús. Los apócrifos muestran cómo las comunidades antiguas imaginaron su infancia. Caballo de Troya ofrece una gran aventura literaria ambientada en ese vacío. Podemos disfrutar de la novela sin convertirla en un documento arqueológico. También podemos valorar los textos religiosos sin exigirles que funcionen como informes científicos modernos. La barca de Ginosar demuestra que embarcaciones de aquel tipo navegaron por el lago durante la época. Los antiguos puertos muestran una intensa actividad pesquera y comercial. Las cavidades de Nazaret revelan cómo una comunidad rural almacenaba agua y alimentos. Ninguno de estos descubrimientos demuestra los viajes secretos narrados por Caballo de Troya. La conclusión más honesta puede parecer menos espectacular, pero es también la más fascinante. No sabemos qué hizo Jesús durante cada año de su juventud. Sabemos algo del mundo en el que vivió, de la cultura que lo rodeó y del oficio con el que fue relacionado. El resto pertenece al terreno de las posibilidades, la tradición, la fe o la ficción. El verdadero desafío no consiste en eliminar el misterio, sino en aprender a convivir con él. La arqueología nos permite tocar fragmentos del escenario. La literatura imagina lo que pudo ocurrir dentro de ese escenario. La historia, en cambio, nos obliga a distinguir entre lo posible, lo probable y lo demostrado. ¿Qué explicación te resulta más interesante? ¿La vida silenciosa de un artesano de Galilea o los grandes viajes imaginados por Caballo de Troya? Comparte tu opinión y recuerda una idea esencial. Una historia puede ser profunda, emocionante y significativa, sin necesidad de presentarse como un hecho comprobado.